Ya está con nosotros Roberto Calderón, analista jurídico y político. Y debo decir que es un lúcido analista jurídico y político. Gracias por estar con nosotros. Abogado litigante en materia penal, ex juez del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, especialista en casos de alta relevancia social, delitos económicos y contra la administración pública, consultor jurídico del AIE, y tiene experiencia en los sectores de hidrocarburos, salud, financiero y seguros. Muchísimas gracias al doctor Roberto Calderón, le damos la bienvenida aquí a La Defensa, pero antes no olvidarnos que este segmento llega gracias al auspicio de CNT, porque para estar mejor conectado, ya sabe que la mejor opción es CNT. Buenas noches, doctor Calderón. Buenas noches, qué gusto estar aquí nuevamente. Doctor Calderón, me imagino que se ha divertido, se ha instruido el día de hoy después de ver las lúcidas interpelaciones y la comparecencia de nuestro presidente en el día de hoy en la Asamblea. A su criterio, ¿se ha logrado demostrar o desvirtuar la posible responsabilidad política en un delito de peculado del presidente de la República o no? Bueno, he escuchado un poco las comparecencias y más bien creo que han utilizado los legisladores una suerte de oportunidad para referirse a otros temas, para un poco saber que tienen al presidente en el banquillo de los acusados y poderse referir a varias circunstancias, a decir que tiene, por ejemplo, los zapatos rojos manchados de sangre, etcétera, y de esa manera, pues, un poco lo que se ve es que se intenta minar su imagen política, pero no se ve argumentos de fondo por los cuales se pueda determinar una relación directa de la actuación de Guillermo Lasso con el cometimiento de un delito. Y esto no les echemos tampoco toda la culpa a los legisladores, porque también creo que es una falla de la Constitución que pone en manos de legisladores, del legislativo, determinar delitos, cuando eso es una atribución reservada en todos los países del mundo para los jueces penales y no para el legislativo. Entonces, les estamos poniendo en una situación difícil. Tomemos en cuenta que un juez, un fiscal se preparan durante muchos años, casi como un cirujano, para hacer una extirpación de un tumor en la glándula hipófisis, en la que se necesita pues mucho tino, una experiencia muy grande y habilidad. Le estamos poniendo en manos de los legisladores un poco determinar delitos y ahí es donde vemos los tropiezos. Ahora, ciertamente a mí me llama la atención que los hechos que se discutieron o que se han venido discutiendo durante el transcurso de este juicio político es que el contrato fue firmado en 2018, la adenda 2020, el informe de Contraloría en el cual se determina un perjuicio a Flopec es del periodo de enero a diciembre del 2020. La empresa tiene pérdidas de 11 millones de dólares en el 2020. En el 2021, mitad de periodo de Moreno, mitad de periodo de Lasso, gana 13.1 millones de dólares. Y en el 2022, año en que, de acuerdo a la defensa de Lasso, se recogen las recomendaciones de Contraloría, resulta que tienen un resultado final de un superávit, una utilidad de 180 millones de dólares. ¿No se vuelve complejo pensar en que hay un perjuicio para una empresa cuando tiene este tipo de números como resultados en el cual se multiplican por varias veces las utilidades con respecto a un año y el otro? Es significativo el aumento que tuvo de ganancias Flopec, lo cual les vuelve complicado para los interpelantes decir, el informe de la Contraloría tenía tanta razón, incluso se estaba cocinando un informe de indicios de responsabilidad penal que no llegó a ser firmado por el Contralor, y nosotros hemos demostrado que justamente por ese accionar del presidente se ha producido una pérdida, una baja en las ganancias de Flopec, pero la realidad es todo lo contrario. Flopec ha ganado más dinero y eso pues le torna al juicio político más débil. Recordemos que esta es una de las causales, de las tres causales por las cuales invocaban el juicio político, y que las otras dos que consideraban eran las más fuertes no fueron aprobadas en la formalidad por la Corte Constitucional. Es decir, se están yendo solamente con la más débil, y en la más débil, que casi no presentaron prueba, un poco de manera apresurada trataron de reunir elementos, trataron de reunir algo de testigos en la comisión con la famosa prueba de oficio,
pero resulta que esa prueba de oficio, ese análisis de lo que se actúa en la comisión de fiscalización, ni siquiera llega al pleno de la asamblea porque no se expidió un informe. Entonces el juicio, que ya venía con tropiezos, que ya venía con una causal débil, ahora pues tiene que enfrentar el hecho de que una formalidad que consta en la ley en el artículo 92, pues tampoco se la cumplió. Así es que vemos que el juicio, lejos de tener cada vez más fuerza, pues legítimamente pierde legitimidad. Y bien, esperemos pues que los votos no se vayan a sumar de una manera apresurada, porque tampoco pues conviene dar lugar a situaciones que vienen arrastrando ilegalidades y tropiezos. Esto podría tener esta suerte de incorporación de temas que no admitió la Corte Constitucional. Se ha hablado desde femicidios, revueltas en las cárceles, carreteras con baches, se han metido todos los problemas del país, y el presidente tampoco se ayudó mucho pintando un país pues que probablemente no lo siente la mayoría, que no, ciertamente no lo siente la mayoría de los ecuatorianos. Pero no podría empañar esto de aquí el proceso y luego la Corte Constitucional determinar algo que vaya en contra de lo que se decida en la Asamblea, o esta ya no es una posibilidad y lo que decida la Asamblea ya es una letra final, digamos. Nuestra Constitución es sui generis porque tenemos 5 funciones del Estado. Y la Corte Constitucional no es ninguna de esas 5 funciones del Estado. Sin embargo, tiene injerencia y puede ir en contra de las decisiones de esas 5 funciones del Estado. En este caso concreto, la Corte Constitucional ha indicado en su dictamen de admisibilidad que ellos no van a interferir, que no van a intervenir, y ellos van a respetar la decisión de los legisladores que va a causar efecto, pero pueden señalar a futuro responsabilidades contra los asambleístas que votaron, pues emitieron su voto fuera de las causales y de la acusación que estuvo admitida por la Corte Constitucional. Es decir, si es que se da los votos para una destitución, el presidente quedaría destituido y las responsabilidades serían posteriores de los legisladores, pero eso no afectaría el fallo al que llegue el legislativo. Esto tiene lógica porque si no, no tendría sentido que una institución en algo tan grave, en algo tan importante para la historia del país, que una institución que no es función del Estado se vaya por encima de las decisiones. Bien, doctor, muy buenas noches. Qué gusto tenerlo de nuevo por el programa. Hay una pregunta en nuestra audiencia que a mí me encanta, pues que mi audiencia se vaya contenta con las respuestas de nuestros expertos. ¿Qué es peor? ¿Los cambios de actitud de asambleístas ante la falta de pruebas del peculado o la testaruda posición pro destitución de los que saben que no hay pruebas e insisten en la censura? ¿Qué opina? Bueno, hemos visto lo peor de nuestra clase política y este juicio, pues lo que ha hecho es justamente poner en evidencia a quienes son leales a su partido, a su movimiento, y quienes son desleales. Hemos visto pues que a muchos les ha tentado pues las ofertas que podrían estarse cocinando para conseguir los votos, que son hasta cierto punto parte del ejercicio democrático, buscar consensos con agrupaciones políticas o individuos políticos. Lo que sería grave es llegar a determinarse que asambleístas están pidiendo puestos para familiares, para allegados, porque eso está prohibido por la ley y puede conllevar su destitución. Eso sería otro escenario. Pero hemos visto que, por ejemplo, Partido Social Cristiano sobre todo y Pachacutic se han visto desgranados de piezas que consideraban fundamentales dentro de la Asamblea, y en este nuevo reordenamiento de autoridades de la Asamblea también han hecho una movida que es bastante audaz e inteligente, que es no designar a todos los miembros de las comisiones para que de todas formas tengan una ficha de negociación de mantener los votos que ellos consideran que los tienen para la destitución. A mí me parece importantísimo una aseveración que hacen muchos asambleístas que están a favor del juicio político. Y dentro de esta narrativa, porque hay que tener cuidado con las narrativas, siempre lo sostengo, el periodismo me ha enseñado a escuchar todas las voces. Y hay asambleístas que sostienen que se jugó una trama en contra de ellos, llamando a constitucionalistas, llamando a expertos y
haciéndolos quedar mal. Esta es una aseveración que se dice, se grita y se repite en torno al caso del juicio político. E imponen su verdad y ponen al frente a estos expertos constitucionalistas, conocedores de la ley, que saben lo que es una prueba contra un juicio y lo que es especulado y lo que no es especulado. Pero bueno, se gesta esta narrativa, ¿no? Y contra las narrativas, doctor, verdades. ¿Cuánto de verdad hay en que en esta trama de narrativa coyuntural jugó un papel determinante el hecho de que constitucionalistas digan ni pies ni cabeza ese juicio? ¿Y cuánta verdad hay en esto que ellos aseguran, ¿no? Es importantísimo dejar entre líneas explicado esto. Pienso que no es determinante porque si bien hablamos de que se busque generar una narrativa a través de medios de comunicación, es lo que ya en técnica de comunicación se conoce como un agenda setting. Es decir, que medios de comunicación que tienen una cierta postura política lo ponen en su agenda y tratan de generar que los otros que también son aliados pues se acoplen a esa línea editorial y de esa manera moldear el pensamiento de la población. Es muy difícil en los tiempos actuales mantener esta teoría de que la agenda setting es definitivo para moldear la forma en que piensa la población, porque las redes sociales nos permiten ahora tener una pluralidad de voces, incluso influencers, gente que no sale en medios convencionales, pero que tienen un montón de seguidores, por ejemplo en Twitter, sobre todo en espacios de debate. Entonces, tratar de pensar que porque salen ciertos constitucionalistas en medios de comunicación masiva, eso está realmente moldeando la forma en que piensan los ciudadanos, pues veo que hay muchas voces, hay una pluralidad de opiniones en otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, etcétera, que hasta cierto punto son un contrapeso de opiniones, y eso es algo positivo para la democracia, eso es algo que es bueno para la libertad de expresión, porque la gente puede expresarse y lo que se tiene que debatir son conceptos de fondo, más que decir aquí tiene la razón porque la ley dice tal cosa y no dice esto o no dice aquello. Tomemos en cuenta algo simple, que la muerte cruzada no tiene mayores causales cuando el presidente la invoca. No dice que son cuando existe grave conmoción, grave crisis política y conmoción social. Sí, pero ¿quién define qué es la conmoción social? ¿Quién define qué es la crisis política? Hasta cierto punto le da un margen bastante amplio de interpretación y puede decirse cualquier cosa de un lado o de otro, sin que eso signifique una realidad que... Sí, así sí, doctor, un segundito, Allen, que yo termino con este ciclo de preguntas, doctor, porque me parece importante. Y va a ser así, sí, no, sí, no, sí, no. ¿El presidente tiene responsabilidad política por no haber echado a Luque Lecaro de la responsabilidad de la gerencia de las empresas públicas, sí o no, desde su criterio? No, porque eso está ligado a la demostración de un delito. 2. ¿El presidente es culpable por peculado, doctor, de acuerdo a su observancia en este caso específico? No, porque solo puede ser culpable de peculado quien abuse de los fondos públicos que los tiene a su cargo. Si el que tiene a cargo los fondos públicos es el gerente de la empresa pública, no es el presidente. ¿Se puede contar como omisión aquello de que el presidente conocía el informe y no hizo nada al respecto? El peculado no puede ser cometido por omisión, solamente por acción. Bien, ahí está el doctor, ahora sí, Allen, adelante. Doctor Calderón, buenas noches nuevamente. Usted ha topado el tema de la muerte cruzada. Una explicación así como para dummies, que quede lo más claro del mundo, porque parecería que una de las salidas probables o dignas para el Ejecutivo, que ya lo tiene redactado, confirmaba ayer el secretario jurídico de la Presidencia, el decreto de la muerte cruzada. ¿Hasta cuándo, técnicamente hablando, se puede hacer uso mientras están votando sabiendo que hay los votos para destituirlos? ¿O en qué momento? Yo no sé si hay una precisión legal, pero en este rato, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y pregunto esto porque hay asambleístas como de la línea de Pachacuti que han anunciado que ellos no tienen por qué cumplir y se van a resistir a cumplir el tema de la muerte cruzada en caso de intentarla el presidente Guillermo Lasso. Es una muy buena pregunta. La muerte cruzada pienso que es una herramienta que tiene a la mano el presidente Lasso y que puede ser utilizada en cualquier momento. La ley lo que dice es que puede utilizarse dentro de los 3 primeros años, eso dice la Constitución,
y es una herramienta que no es solamente un castigo para los asambleístas, porque es un castigo también para el presidente, ya que el presidente no va a terminar su periodo. Él tiene que irse también a su casa porque inmediatamente de que entra en vigencia el decreto de muerte cruzada, pues se tiene que llamar a elecciones. Por lo tanto, no es un escenario que le permita por mucho tiempo continuar gobernando, sino al contrario, se reduce su tiempo de gobernanza y él también tendrá que irse a su casa porque hay una gobierna mientras haya las nuevas elecciones y cuando estén designadas las nuevas autoridades, él tiene que marcharse a su casa. Es, digamos, una salida deshonrosa, pero no tan deshonrosa como sería ser censurado y destituido por la Asamblea. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias y gracias por siempre decirnos sí acá en La Defensa. Créame que ya tiene fans, así que en serio, muchísimas gracias. Sus luces son importantes, doctor Calderón. Un abrazo y muy buenas noches. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias. Qué gusto.